Estamos en Romanos y el día viernes y jueves tuvimos un curso para líderes, para pastores, allá en Ecatepec. Y les entiendo a ustedes, ya le dije a mi hermano Aarón que voy a predicar 25 minutos, porque sí se cansa uno. Es que allá era 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos cada sesión, 3 sesiones por día. Entonces sí se cansa uno, ya, o el sueño y todo eso, y los comprendo. Bueno, pero no vamos a predicar 25 minutos, pero como que si fueran 25, ¿ok? Bueno, estamos estudiando Romanos y allá en ese curso Dios me hizo comprender más cosas. Nunca termina uno de aprender, nunca termina uno de conocer totalmente lo que Dios quiere para nosotros, pero cada día Él nos abre más su palabra. Hay un versículo allá en Isaías que dice que tenemos que inquirir, y usa esa palabra inquirir. ¿Y qué es inquirir? Porque en nuestra versión, fíjense, hermana Ana, por favor, ponga Isaías 34:16. Voy a introducirme con eso, porque es importante. 34:16. Vamos a hablar de las 4 leyes relacionadas con el cristiano. Pero antes de ir ahí, quiero que vean ustedes que dice este versículo: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Solamente quiero que veamos esto. Y la palabra inquirid, ¿qué es inquirid? ¿Perdón? Preguntar, investigar. Eso es inquirir. Comprobar. Es consultar. O sea, no podemos quedarnos. Y me voy a adelantar un poquito del mensaje de Chimalpa, porque hoy nos toca ir allá. Y nosotros todos, creo que la mayoría de nosotros venimos de la religión popular. Y en la religión popular no se nos pide que nosotros llevemos nuestras Biblias, aunque sí se lee la Biblia en esa reunión dominical, pero no piden que llevemos Biblia. O bueno, no nos piden, bueno, al menos que yo me acuerde, no me acuerdo haber llevado una Biblia. O sí, el que está enfrente nos lee pasajes de la Biblia, pero no dice traigan sus Biblias, traigan sus libretas, no dice eso. Pero nosotros, la Biblia dice que tenemos que inquirir, investigar, consultar, escudriñar, comprobar, estudiar. Eso es inquirir. Y por eso les he dicho a ustedes aquí, traigan su Biblia, porque fíjense, hermano, que si no, entonces tendríamos a un Dios de oídas. Usted tendría un Dios de oídas y no lo va a conocer. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de su palabra. Por eso todo buen estudiante trae su Biblia. Más bien todo buen cristiano tiene que leer su Biblia, porque cuando se le demande a usted, pues tiene que estar ahí, tiene que tener marcado ahí donde dice. Y si usted no hace caso a lo que estoy diciendo, entonces usted va a ser un cristiano que de oídas no conoce realmente a Dios, porque por medio de las Escrituras conocemos a Dios. Amén. Por eso es importante, aunque lo ponemos aquí, pero usted traiga su Biblia. Si no puede comprar uno, me dice y yo le regalo una Biblia. Sería el mejor regalo de cumpleaños, ¿verdad, Iván? Hoy la traigo con Iván porque cumplió años y hay que felicitarlo, ¿verdad? Que estar alegres con él. Muy bien, entonces, inquirir. ¿Qué es inquirir? Investigar, estudiar, comprobar, consultar, escudriñar. Eso es inquirir. Inquirir y leer. Y a una otra versión dice y leer en voz alta. Por eso a veces les digo, vamos a leer todos y en coro, ¿verdad? Y eso es bonito porque todos estamos viendo que ahí dice. Amén. Y no, porque hoy en la iglesia se ha metido mucha filosofía. Y esas filosofías nos están apartando de Dios. Lo único que nos puede transformar, nos puede crecer, es la pureza de la palabra de Dios.
Usted, si quiere cambiar de vida, lo único que puede cambiarlo, pero la mejor palabra para entender el cambio es transformar, ser metamorfoseados. O sea, ustedes han escuchado la palabra metamorfosis, de gusano a mariposa. Entonces, para nosotros, para que seamos metamorfoseados, necesitamos la palabra, no una filosofía, no una terapia. Sí te pueden ayudar, pero realmente la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y vida. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Entonces necesitamos ir a la Biblia. Amén. Entonces todos los que no pueden traer, tráiganselo porque es importante. Necesitamos leer la Biblia. Amén. Entonces nuestro tema en esta mañana es 4 leyes que se relacionan con el cristiano. 4 leyes que se relacionan con el creyente, con usted y conmigo. Amén. Repita conmigo. 4 leyes que se relacionan conmigo. Bueno, el cristiano dice ahí va, pero leamos como le digo. 4 leyes que se relacionan conmigo. Porque usted es cristiano, ¿sí o no? Usted es creyente, ¿ok? Vamos a poner Romanos 8, del 1 al 2. Romanos 8, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en coro. 1, 2, 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Eso es lo que vamos a estar estudiando. 4 leyes relacionadas con el hombre. Aquí nos muestra ya la cuarta ley. Ya hablamos de las 3 leyes. Esta es la cuarta ley. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor, que nos das. Gracias por cada uno de mis hermanos que han obedecido a tu voz, porque tú eres el que convocas y se han acercado a esta comunión, a este cuerpo local de la iglesia que es tu cuerpo. Señor, te pedimos que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu. Corre el velo, quítanos la ceguera, por favor, por tu misericordia, para que podamos recibir tu palabra y entenderla. Queremos inquirir tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, sé tú con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de ir a hablar de la cuarta ley, porque ya hablamos de 3. El miércoles le estaba hablando de la ley escrita, que es la Biblia. La Biblia es la ley escrita. Número 2, tenemos la ley de mi mente, porque hay un querer hacer el bien en nosotros. Pero también hay otra ley en nuestros miembros, la ley del pecado. Y esa es una naturaleza que dice que nos esclaviza a pecar. Por eso a veces dice el apóstol San Pablo ahí que lo que queremos, el bien que queremos hacer, no lo hacemos, sino el mal que aborrecemos, eso resultamos haciendo. Porque él de una vez dice que esto es en mí, en mi carne, hay el mal. Está la ley del pecado y de la muerte. Es una naturaleza. Es algo que espontáneamente sale. No tenemos que esforzarnos mucho para pecar. Solamente pecamos y pecamos. ¿Se acuerdan que les hemos puesto el ejemplo? Usted batalla mucho para enojarse. Para contentarse, sí. ¿Verdad? Pero para enojarnos, no, o sea, así. Espontáneo. Cualquier cosa, a veces hay gente que se enoja por cualquier cosa. Entonces, pero antes de ir a hablar de la ley, porque aquí en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el versículo 2. Veamos todos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte, porque hay una ley en nosotros. Jamás vamos a dejar de pecar sin esta ley. Es una ley que nos esclaviza, que nos cautiva todos los días, todos los momentos, cada minuto, a cada hora nosotros pecamos. Entonces, nosotros necesitamos esa ley, pero el error de muchos cristianos es usar la Biblia como lo usaban los judíos, los israelitas, y no se puede eso. Eso dice, ¿se acuerdan que la hermana puso el versículo 3? Dice que por cuanto es imposible para la ley, es imposible, o sea, esa ley escrita, aunque dice no hagas esto, si haces esto vas a ser bendecido, si haces esto vas a ser maldecido, pero dice que es imposible, porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley escrita, la Biblia, es imposible. Entonces no hay que traer la Biblia, porque entonces si no sirve. No, sí sirve. Por eso es lo que quiero hablarles hoy. Sí sirve, o esta ley, porque si no, vamos a decir entonces no hay que traer Biblia, porque si es una ley entonces no nos va a ayudar, no nos ayuda. No, sí ayuda, pero no es para que seamos libres del pecado. Tiene un uso legítimo, y es lo que vamos a descubrir hoy. Por eso es importante traer Biblia, acuérdense, es importante traer Biblia. Si alguien no sabe leer, aquí le enseñamos a leer. ¿Okay? Le enseñamos a leer y usted es un experto leyendo la Biblia. Amén. Ok, entonces dice que, ¿por qué? Porque la ley es débil. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y eso es lo que pasó con la venida de Jesucristo. Y todos nosotros que creemos en ese sacrificio, Dios nos perdona y aparte nos liberta, nos libra de esa ley. Nadie puede dejar de pecar. Si a veces ya no lo voy a hacer, te prometo que no lo voy a hacer, lo volvemos a hacer. Y hacemos más cosas. Amén. Entonces nosotros tenemos que necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos entonces? La salvación. Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesucristo. Hablemos un poco de esta ley que dice que es imposible. Vamos a ir a Romanos 3, 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Amén? ¿Puede decir amén? Ok. Es que el amén es, así sea. Amén con Dios, sí con Dios, así es, amén. Por eso usted, a veces les digo que cuando venga a su casa, agarre unos 10, 20 amenes, mételo en su cartera, y ya cuando llega aquí, lo saca. ¿Verdad? Amén. O si no, les presto yo. Dice, pero sabemos, oigan bien, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Porque cuando llegamos al capítulo 6, el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así debe de ser, salud hermano. Así debe de ser. Pero dice aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. Entonces vamos a ver para qué Dios nos dio la ley. ¿Para qué tenemos que traer nuestra Biblia? Romanos 7, 7 al 11. Porque si no vamos a ir al extremo de decir, entonces hermano, entonces no quiero nada con la ley. Pero ¿qué va a hacer usted si es la Biblia? Si es la palabra de Dios, si es una fotografía de Dios. Romanos 7, 7 al 11. Dice, porque si no podemos llegar a pensar como los romanos, los creyentes romanos, que ellos pensaron que entonces que el pecado, que la ley es pecado, que es algo malo, pero no. Dice Romanos 7, 7 al 11. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia,
porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es que santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley no es pecado. Necesitamos saber que hay una forma correcta de usar la ley, pero no para guardarla, no para tratar de hacerla, porque no se puede. No se puede. Hace tiempo le preguntaron a un rabino judío, uno de los principales, de los más conocidos en Israel. Le preguntaron y le dijeron, un pastor cristiano le preguntó, oye, ¿tú sí cumples toda la ley? Y la respuesta de él fue, casi. O sea, ¿qué es casi? ¿Casi es lo mismo que todo? No, o sea, que casi. O sea, no hay nadie que pueda cumplir la ley. Amén. Entonces entendimos que la ley no es pecado. La ley es buena, es santo y justo el mandamiento. ¿De acuerdo? Para que usted no, entonces ya no quiero nada con... No, en la forma que pensábamos, en el pensamiento que teníamos, no es la correcta. O sea, porque muchas personas lo que quieren es hacer lo que dicen, pero no se puede. Amén. ¿Se acuerdan donde les he dicho que he encontrado calles donde dice no tirar basura, se va a multar al que tire basura? ¿Y qué es lo que además hay ahí? Basura. No sé, mi hermano Fer y Lore, pasé ahí en su casa el otro día, pusieron ellos un letrero, no tirar basura, no sea puerco. No, ya eso lo puse yo. Pero ahí pusieron, no sé si hay basura, no me fijé bien, pero no más vi el letrero. Es donde más la gente tira basura, porque no se puede, ¿no? Hasta a mí me dio ganas de aventar un bote ahí cuando pasé. No se crea. Pero se dan cuenta que no se puede. No se puede cumplir. Amén. Leamos, porque entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol San Pablo que hay una forma correcta de usar la ley. Primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículos 8 al 9. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 9. Para que usted no diga, entonces la ley es algo malo, es pecaminoso, ya no. Si sirve para algo, tiene una función. Dice Primera de Timoteo 1, 8 al 9. Pero sabemos que la ley es ¿qué? Buena. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa ¿qué? Legítimamente. ¿Qué es usar la ley? ¿Qué es? En otras palabras, ¿cómo podríamos decir la palabra legítimamente? Correctamente, dice otra versión. Se puede usar correctamente. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa correctamente. Dice el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Okay. O sea que la ley sí le marca al que es pecador. No, sí, o sea que la ley ahí está para condenar, para castigar al que es pecador. Pero si nosotros vivimos a Cristo, somos obedientes, entonces la ley no nos marca, no nos castiga. Amén. Entonces dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuando estamos hablando de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no estamos descartando la ley, porque la ley es de Dios, es la palabra de Dios, es la Biblia. No podemos hacerlo a un lado. Por eso, otra vez, traigan su Biblia. Pero no lo reciba como un mandamiento, porque no lo va a traer. Recíbalo con amor, recíbalo en Cristo y sí va a traer su Biblia, porque si mientras más les digo que traiga su Biblia, no lo va a traer, porque entonces ustedes ya lo van a tomar como una ley. Pero no quiero que sea una ley. Les hablo en amor porque ya les expliqué. Amén. Muy bien. Entonces, no podemos hacer a un lado la ley,
que es la palabra y es la Biblia. Pero debemos de saberla, usarla correctamente. La Biblia no es para tratar de vivirla, tratar de guardarla o cumplirla, no se puede. Por eso le preguntaron a este rabino, ¿usted cumple toda la ley? Y él dijo, casi. Y creo que es mentiroso porque ahorita les voy a mostrar que no se puede, no se puede. ¿Cómo se puede usar la ley correctamente, legítimamente? ¿Cómo se usa la ley correcta y legítimamente? Ya les dije que no es para tratar de hacerlo. No funciona así. No lo va a hacer. Al contrario, vamos a hacer lo malo que dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa correctamente la ley? La ley, en primer lugar, es para conocer quién es Dios. Por eso usted necesita tener su Biblia para conocer quién es Dios. ¿Me explico? Número 2, ¿cómo se usa la ley correctamente? Para conocer lo que es pecado y para conocer que nosotros somos pecadores. Es lo que dice. Es lo que dice. Para eso es la ley. Número 3, ¿para qué es la ley? Para conocer las ofrendas. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, a través de la ley Él especificó cómo iban a ser las ofrendas. Amén. Cómo iban a ser las ofrendas. Entonces, número 4, la ley es para llevarnos a Cristo, porque la ley nos va a marcar, nos va a señalar, nos va a condenar. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a Cristo, porque decimos, no podemos vivirla, no podemos usarla. Fíjense, hermano, que usar la ley incorrectamente es tratar de cumplirla. No trate de hacerlo. No trate, porque no lo va a lograr. Amén. Fíjense que los judíos, verdad que ya no son los mismos, pero hablando de los judíos, porque a ellos se les confió la palabra, se les dio la ley. ¿Sabe usted cuántos años tienen ellos tratando de guardar la ley? ¿Cuántos años creen ustedes? Algunos de ustedes que han investigado. Ellos tienen 3.500 años tratando de guardar la ley. 3.500. ¿Y qué han hecho? Dijo un rabino, casi. No se puede. Amén. Ninguno ha podido guardar la ley. Según algunos maestros de la Biblia, aclaro, según algunos maestros de la Biblia, porque son maestros y han estudiado la Biblia más que nosotros, ellos dicen que, porque si les pregunto a ustedes cuántos mandamientos son, ¿cuántos dirían ustedes? 10, ¿verdad? Es lo que viene a nuestra mente, 10, hermano. Los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, por eso necesitamos inquirir, pues. Cuando nosotros leemos Éxodo, Deuteronomios, Levíticos, y cuando nosotros vemos ahí, estos hermanos han metido, y ya cuando usted lee eso se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Si no, cuando llegue a casa, métase a Google, googlee y va a dar cuenta que ahí dice cuántos mandamientos en realidad son. Son 613 mandamientos. Porque no solamente son prohibiciones, sino que hay bendiciones y maldiciones. Pero también hay prohibiciones. Pero también habla de las ofrendas que tiene que traer esta para sus pecados. Y, o sea, son las leyes, pues. Y son 613 leyes del antiguo pacto. Imagínense que esos mandamientos fueran como una escalera al cielo, que son 613 escalones. Y que esos 613 escalones, usted ya va a 500, subiendo al escalón número 500. Pero falla en uno, otra vez al suelo. Es más, si llega al 612, otra vez al suelo. Porque si falla en uno, dice, se hace transgresor de todas. Entonces, imagínense, ¿quién puede? Nadie. Nadie. Dice que nos está mandando alguna información el viernes, porque se acuerdan que el apóstol San Pablo él dijo que en cuanto a la ley era irreprensible, ¿no? Entonces nos daban una información de que los
fariseos, que fue el último grupo de la secta, porque vinieron a haber 4 sectas después de cuando se corrompió el pueblo. Porque hay verdaderos israelitas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién sería un verdadero israelita? Moisés. Un verdadero israelita, David. Es más, Jesús le dijo a Natanael que él era un verdadero israelita. ¿Me explico? Y ya después ahí no eran verdaderos israelitas todos. Entonces vinieron a haber cuatro sectas de todo lo del pueblo. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Son 4 grupos de judíos que vinieron a existir, y los que sobrevivieron fueron los fariseos. Entonces todo lo que ellos traen ahorita es la enseñanza de los fariseos todavía. Entonces dice que, entonces ¿qué hicieron los fariseos? Trataron ellos de manipular para decir que son irreprensibles. Pero aún Pablo dice que delante de los hombres a lo mejor él era irreprensible, pero Dios le decía, tú eres codicioso. Tú eres codicioso, porque la codicia no es algo que se puede ver, ¿verdad que no se puede ver? Porque cuando alguien está robando, ese pecado se ve, y más si lo agarran en infragante, entonces ahí están las pruebas, se ve. Pero si alguien es codicioso, ¿qué es codiciar? Decíamos, es el deseo excesivo de las cosas materiales, no solamente hacia un hombre o una mujer, sino de cosas materiales, de animales, del prójimo, dice, ¿no? Entonces se dan cuenta que nadie puede cumplir, porque Dios no le dio al pueblo para cumplir la ley. Pero veamos, regresemos al punto, al momento cuando Dios le dio la ley a Moisés. Vamos a leer Éxodo 19, versículos 7 al 8. Éxodo 19, 7 al 8. Dice Éxodo 19, 7 al 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, porque le dio los mandamientos. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea que cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo, a Moisés, y Moisés va y dice, Jehová dijo esto, son la ley, esta es la ley. ¿Y qué dijeron ellos? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Bueno, dice Dios. Entonces Moisés va al monte, sube otra vez al monte a recibir la ley. Y dice Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. Otra vez, después de que Dios le da las leyes a Moisés, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fíjense, hermano, que a veces así pasa con nosotros, ¿no? Hermanos, vamos a hacer una salida. ¿Cuántos van a ir? Yo, hermano, ¿no? No todos, pero hay quienes son responsables de su palabra. Yo, hermano. Y a la mera hora, ¿sabe qué? No voy a ir. Nos tocó otro hermano en una ocasión, no aquí en México, en otro lugar. Hermano, sí va a ir, vamos a hacer una recreación. Y vamos aquí a la Marquesa, y salió el hermano y dice, hermano, no, allá no me gusta allá. Mejor vamos al desierto de los leones. Y, no, y si no, mejor allá no está feo, allá mejor vamos a Pachuca, está mejor. Y le dijeron, ¿y tú vas a ir? No. ¿Por qué estás opinando? Tremendo, somos tremendos nosotros, ¿verdad? Pero se dan cuenta que a veces decimos, sí, y a la una, no, siempre no. Ok. ¿Qué dijo el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Y dice que a una voz. Todos dijeron a una sola voz, todo lo que Jehová, fíjense,
les voy a decir qué alcanzo yo a ver aquí. Bueno, así me lo enseñaron. Y sí, si ustedes dan, son dos, es el capítulo 19 y el capítulo 24 repite la misma pregunta. Bueno, Dios le dice las cosas a través de Moisés y ellos le responden lo mismo. Todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí Dios 2 veces le dio la oportunidad para que ellos pensaran lo que iban a decir. Y ellos, me imagino que no pensaron, porque se acuerdan que en nosotros está la ley del bien de mi mente, y esa ley que es el hombre, podemos decir que es el hombre interior, que es nuestra alma, se deleita, le gusta hacer la ley de Dios. Él dice, yo sí lo vamos a cumplir, sí lo vamos a hacer, sí lo haremos. Pero ¿usted cree que ellos hicieron todo lo que Dios les mandó? Vamos a ver. Dijo aquel, acompáñame a ver esta triste historia. Éxodo 32 del 1 al 7. Por eso tenemos que inquirir. Fíjense que cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde Dios le entregó las 2 tablas de piedra, y también ahí le dio todos los mandamientos que le dijimos. Pero mientras Moisés tardaba ahí en el monte, ¿qué hacía el pueblo que había quedado al pie del monte? Leamos 1 al 7 de Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuál era uno de los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Y dice el versículo 4: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense lo que estaba haciendo el pueblo. Versículo 5: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Apenas habían dicho: lo haremos, lo vamos a hacer, toda palabra de Jehová, y de inmediatamente, ¿qué pasó? Ya se habían corrompido. Amén. Aquellos que dijeron: todo lo que Jehová ha dicho lo haremos, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, no tardaron mucho en quebrantar la ley. Por eso recuerden para qué es la ley. No es para que digamos lo vamos a hacer. No digamos que podemos cumplir lo que la Biblia dice. Es imposible cumplir. Porque leíamos ahí en Romanos 7, el querer hacer lo que dice la Biblia está en nosotros, pero no el hacerlo. Versículo 19, de ahí de Éxodo 32. ¿Sí lo tienen? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Fíjense pues, cuando Moisés ya venía bajando, vio al pueblo y dice que ardió la ira, se enojó él y arrojó las tablas de sus manos, porque Dios dice que con su dedo escribió. Con su dedo escribió la tabla de piedra. Entonces Moisés venía con las 2 tablas para entregar al pueblo.
Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos habían quebrantado la ley. Entonces, fíjense, yo no había pensado esto. Porque, ¿por qué Moisés arrojó las piedras? Sí, es algo que Dios le dio. Fíjense lo que él trataba, porque él sabía lo que venía. Venía una destrucción. O sea que Dios iba a exterminar a todo el pueblo. Porque había quebrantado la ley. ¿Me explico? Entonces, porque aún no había hecho el arca del pacto. No tenía la propiciatoria. No estaban los querubines. No estaba nada de eso. No había lugar donde esconder la ley. Porque la ley castiga. O sea, la ley es Dios y Él dice que la ley dice que Dios va a matar y Dios lo hace. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Quebró. Eso nos indica que Él dijo, porque cuando dijeron ellos, vamos a hacer todas las palabras de Jehová, ellos hicieron un pacto con Él. Pactaron con Él. Y cuando se hace un pacto, ya no se puede echarse para atrás. No se puede romper eso. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Hay que quebrarla, porque si no, aquí vamos a acabar todos. Todos. Y dice la Biblia que el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. No hay otra solución. ¿Cuál fue el castigo para el pueblo? Fíjense, hermano, lo que pasó con el pueblo. Por eso les digo que tenemos que saber cómo se usa la ley legítimamente, no incorrectamente. Usarla incorrectamente es tratar de hacer algo que no podemos. Y ellos dijeron, sí lo haremos. Éxodo 32, 25 al 28. Versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ellos también habían participado, pero dijeron, estamos con Jehová. Estamos con él. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Hermano, o sea, lo que es la ley, pues. Por eso dice, lo que prometes a Dios, no tardes en cumplirlo. Mejor no prometas. Amén. Entonces fíjense lo que pasó ahí. Por eso dice Pablo, no estamos bajo la ley, porque maldito es todo aquel que está bajo la ley. ¿Estamos qué? Bajo la gracia. Amén. Por eso usar ilegítimamente la ley es tratar de cumplir o tratar de hacer lo que dice. No se puede, imposible. Amén. Fíjense cuánta gente murió, y nada más aquí tienen la cuenta de hombres. No creo que solamente los hombres estuvieron ahí en esa celebración. Imagínense cómo estaba ahí, hermano. Entonces, con esto quiero llegarles a este punto. Oigan bien, todos los que nos están escuchando a distancia y los que están aquí en esta hora, quitemos el concepto religioso en nuestra mente de tratar de hacer o no hacer de lo que la Biblia dice. Cuando usted lea la Biblia, no trate de hacerlo. Hay una forma. El único que puede cumplir la ley es Cristo. Él cumplió toda la ley. El Romano dice que el fin de la ley es Cristo. Solamente Él es el único que puede cumplir. Amén. Por eso quitemos todo ese concepto de ahora sí lo voy a hacer, ahora sí no voy a fallar. No lo va a hacer, y más peor. Porque así como
porque la ley es para que abunde el pecado, pero también dice que sobreabunde la gracia. Amén. No seamos legalistas, tengamos misericordia, porque a veces nosotros hacemos las cosas pero no nos gustan que otros hagan, y por eso nos molesta. Pero en realidad, hermano, todos los que estamos aquí podemos llegar a un punto, y ahorita voy a llegar a ese punto. Leamos otro versículo. ¿Se acuerdan que 2 veces le dije que Dios le dio la oportunidad al pueblo para que dijera diferente? ¿Pero qué dijeron? Lo haremos. Nosotros no debemos de quedar en esas dos, ninguna de esas dos opciones, o de esas dos oportunidades. Hay una tercera oportunidad, y la tercera oportunidad es hacer lo que dice la Biblia, es que somos justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, justificado es que nos declare limpios, inocentes. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿qué es nadie? Nadie dice en mi rancho. Nadie dice en mi rancho. O sea, nadie será justificado. ¿Okay? Entonces, oigan, si vamos a usar la ley, usémosla correctamente. Ya les dije cómo se usa la ley correctamente. ¿La ley es para qué? Para conocer quién es Dios. Número 2, ¿para qué es la ley? Para que conozcamos el pecado y que para que conozcamos que somos pecadores. Número 3, para conocer las ofrendas, porque las ofrendas también tienen mucha importancia en la ley. Allá en el Antiguo Testamento dice que ellos tenían que llevar un cordero, un animalito sin mancha. Fíjense cómo ellos, cuando uno de los israelitas pecaba, ellos tenían que llegar con esa ofrenda, con ese animalito, y llegar con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote hacía un escaneo, lo examinaba al animalito, que no tuviera mancha, que fuera pura, limpia. Entonces cuando el sumo sacerdote dice está limpio el cordero, entonces dice que el israelita ponía la mano sobre el animalito, y en ese momento pasaban todas las culpas, todos los pecados a ese animalito. ¿Y qué hacían con ese animalito? Lo iban a degollar, lo mataban, lo sacrificaban. Entonces todo el pecado de la persona lo pasaban ahí y él quedaba libre de culpa. Pero imagínense que el año tiene 360 y algo de días. Nosotros no manejamos el mismo calendario que los judíos. Ellos manejan el calendario lunar, pero vamos a decir que son 360 días. ¿Cuántos días son de nosotros? Ok, vamos a creer que ellos, porque ellos no tienen meses de 31 días, creo que tienen 30. Ok, pero son 360 días. Imagínate, hermano, traer un corderito cada año. No, pues tenía que tener muchísimos, ser rico, ¿no?, para poder traer eso. Y por eso es que ellos se cansaban, porque creo que iban y presentaban el corderito, como lo sacrificaban, ya venían a la casa, llegaba otra vez, porque a lo mejor en el camino pecaron, y llegaban ahí con sus conciencias marcándoles, sabiendo también por la ley que habían pecado y vivían, o sea, ¿y qué hizo Dios al respecto? Dios mandó a su Hijo, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino y se ofreció una sola vez.
Por eso si nosotros creemos en ese sacrificio, así como ese hombre ponía su mano y todo el pecado caía sobre el animalito, así pasó con nosotros. ¿Qué nos dice la Biblia? Que todas nuestras culpas, todos nuestros pecados fueron sobre Él. Hermano, nosotros somos de Él. O sea, por eso no debemos de creer, por eso le decía que quitemos nuestra mente el concepto de hacer y no hacer para Dios. No podemos. Valoremos el sacrificio que hizo Dios. Amén. Pero recuérdense pues, ¿para qué es la ley? La ley se puede usar, es buena si se usa legítimamente. La ley no es para tratar de cumplirla. Amén. Entonces, si estamos entendiendo cómo funciona la ley, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta que le dieron los israelitas ahí? Cuando Moisés les dijo, les expuso, les dijo lo que eran las leyes, les entregó las leyes, ¿qué dijeron ellos? Nosotros haremos lo que Jehová ha dicho. Haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? ¿Lo mismo? Sí, Señor, te prometo por esta que ahora sí. No funciona así. Y por eso llegamos a Romanos 7:24. Cuando nosotros leamos la Biblia, cuando nosotros vamos a esa ley, a la ley escrita, miren lo que tenemos que hacer. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque cuando usted lee la Biblia, cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué hacen todos los maridos? Sí voy a amarla porque no la he amado. ¿No? ¿Y qué hace? Llega a la casa y ya se perdió ese deseo. Entonces, o la mujer ahora sí lo va a respetar, porque no lo he respetado, le he faltado el respeto. Y la Biblia dice que las casadas sujétense a sus propios maridos. Y nosotros, nuestra mente dice, ahora sí lo voy a respetar al viejito porque pues es el hombre de la casa, ¿no? Y llega y pasa algo y ya no se sujeta. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Miren, ¿saben qué estaba esperando Dios del pueblo ahí? Esto. Que ellos dijeran, no podemos. Dile a Jehová que no podemos, que si Él no es por nosotros, no vamos a poder cumplir. ¿Pero qué dijeron ellos? Sí lo haremos. Hermano, cuando usted escucha una prédica, bueno, no diga que lo preparé para usted, ni tampoco trate de cumplirlo. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Yo no puedo. En mi ser natural soy un miserable. En mi ser natural soy un desdichado, un pobre, un inútil. ¿Me estás oyendo? Hermano, necesitamos nosotros considerarnos así, miserable de mí, y está en signo de admiración. Tenemos que gritar, Señor, soy un miserable, no puedo, Señor. Porque querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Cuando les decimos aquí, hay que vivir a Cristo, no lo hagamos en nuestras fuerzas. Tenemos que llegar a decir, miserable de mí, yo no puedo en mi ser natural, en mi ser viejo no puedo. No puedo. Amén. Es lo que tenemos que decir todos los días. Porque un verdadero israelita es lo que decía. Cuando él leía la ley, que decía, no podemos. Un verdadero israelita. Pero un israelita religioso que decía, sí lo haremos. Sí lo haremos. Haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Y qué hacían? Rápido se corrompían, quebrantaban. Por eso nosotros los del Nuevo Testamento tenemos que saber cómo se usa la ley. Cuando usted escucha la palabra de Dios, no trate en su mente de decir, ahora lo voy a hacer. Diga, miserable de mí, yo no puedo, mi ser natural. Y por eso tenemos que llegar a decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, porque Él fue el que llevó nuestras culpas. Por Él no solamente somos perdonados de nuestros pecados, sino que somos libres del pecado. Amén. Por eso le decíamos, considérate muerto, pero no tú solo, con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
por eso le decimos, tórnate al Espíritu. Vamos a poner, no es conferencia de matrimonios o de parejas, pero de repente hay situaciones en nosotros como parejas, ¿no? Y uno de los dos tiene que estar en el Espíritu, porque si los dos están en la carne, hermano, por eso los problemas se hacen más grandes. Amén. Por eso tenemos que tornarnos al Espíritu y decir, Señor, tú sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame de este viejo hombre, no de tu marido, de lo que tú eres capaz de hacer. Porque ahí tienes el viejo hombre. O sea, las hermanas tienen el viejo hombre. Porque la Biblia dice, no dice vieja hombre, dice viejo hombre. Entonces no es para que te libres de tu viejo hombre, porque todos somos capaces de hacer. ¿A poco creen que las mujeres no son capaces de hacer algo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la vecina que hizo tamales? O sea, hermano, lo que hay, somos miserables. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos a Cristo. Necesitamos vivir por fe. Solo Cristo nos puede salvar. Solamente Cristo nos puede librar del pecado. Amén. Necesitamos. Por eso no digamos, ya no lo voy a hacer. Perdón, no digamos, lo voy a hacer, como los israelitas. Todo lo que Jehová ha dicho, lo vamos a hacer. Todas las palabras de Jehová lo haremos. No digamos eso. Mejor digamos como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Necesitamos liberación. Y gracias a Dios que Él ya nos libertó. Ya nos libertó. Los judíos, todos los que están en Medio Oriente, Dios siguen esperando. Cuando leen la ley, saben, ellos, como ese rabino, casi guarda toda la ley, pero no puede. Y ellos saben que están esperando la venida de su Mesías. Ellos y nosotros adoramos el mismo Dios, pero ellos siguen esperando a su Mesías para su redención. ¿Sabe qué? Nosotros ya vino nuestro Mesías. Nuestro Salvador ya vino desde hace 2000 años. Entonces tenemos que clamarle a Él. Tenemos que, hermano, buscarlo. Por eso Pablo dice en el versículo 25, y Él da gracias. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es el Cordero que vino. Él se llevó todas nuestras culpas. En Él fue nuestro pecado. Tenemos que creer eso. ¿Sabe qué? Porque también en el Antiguo Testamento hubo verdaderos israelitas. Y esos hombres, ¿sabe qué? Ellos clamaban a Dios. Ellos decían, Señor, no podemos cumplir la ley. ¿Se acuerdan de David en sus salmos? Que decía, Dios mío, límpiame, lávame más y más de mi pecado. Dios mío, en maldad fui concebido de mi madre. Señor, lávame con hisopo, límpiame, solo tú puedes limpiarme. Porque él entendió y él decía, Señor, ¿cuándo ha de venir el Mesías? ¿Cuándo ha de venir? Así clamaron y ahí siguen clamando muchos todavía en Israel. ¿Cuándo ha de venir el Mesías? Nosotros tenemos el privilegio de conocer por la vida que nuestro Mesías ya vino, nuestro Salvador ya vino. ¿Sabe qué es? Que nosotros nos hemos contaminado con la religión tradicional donde Dios nos ha sacado. Porque allá tenemos que hacer ciertas cosas, ¿sí o no? Se nos enseñó a hacer cosas para ganar el favor de Dios. Que no, hace tiempo, en los 1500 antes, se vendían indulgencias para que la gente fuera redimida, fuera salvada, necesitaba comprar algo. Y muchos de nosotros llegamos a la vida cristiana todavía con esa filosofía, y eso no sirve. El único que puede agradar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Al único que tienes que dar gracias es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Él quiere librarnos del pecado, porque ya entendimos que no es lo mismo pecados que pecado.
Pecados son las acciones que hacemos: robar, mentir, codiciar. Pero el pecado es la fábrica que tenemos nosotros. Dios también nos quiere librar de esa fábrica para que no sigamos pecando. Por eso Él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Eso lo dijo después de decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él entendió algo. Dice: con la mente, con mi mente, quiero hacer el bien, mas con la carne, ahí está la ley del pecado. Ahí dice, ¿no? Romanos 7:20. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero vamos, porque no se puede servir con la mente a la ley del pecado. En otra traducción, necesitamos ir a otra traducción. Gracias a Dios por Jesucristo, que para nosotros es el Mesías, el Salvador que ya vino. Y les decía que esa es la diferencia de nosotros con los judíos del Medio Oriente. Porque ellos y nosotros tenemos el mismo Dios, solamente que ellos no creen en el Dios triuno, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ellos están esperando a su Mesías para que lo salve, para que lo redima. En cambio, nosotros los cristianos, nosotros, hermano, nuestro Salvador ya vino. Amén. Y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y librarnos del pecado. De hecho, ya lo hizo. Solamente necesitamos creer. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, porque Él sabe que sigue teniendo la mente del bien y la ley de la carne de pecado, dice: lo vivo en lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Cuál es su fe? De creer que Jesús en la cruz, Él terminó con el pecado. Por eso dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuándo es que nosotros dejamos de pecar? Cuando vivimos a Cristo, cuando Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces, sin Cristo somos miserables. Somos miserables. Y de hecho tenemos, cuando oremos: Señor, soy un miserable, reconozco que mi viejo hombre no puede agradarte, pero tú sí puedes. Necesitamos orar así, de esa manera. Dice ese versículo, ¿no?, que nuestra mente de verdad quiere obedecer la ley de Dios. Pero a causa de nuestra naturaleza pecaminosa somos esclavos del pecado. Así lo dijo Él. La mente sí quiere hacer el bien, quiere hacer lo bueno, pero no puede hacerlo porque la ley del pecado es una naturaleza, es más poderosa y nos lleva cautivos a pecar. Entonces dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, que Él es el Salvador que ya vino, ¿cuándo? Hace más de 2000 años. Por lo tanto, nosotros podemos dejar de pecar. ¿De qué manera? Tratando de no hacer, no. Nosotros podemos dejar de pecar porque leamos ahora Romanos 8:1. Romanos 8:1. Vamos a revisar la otra versión, hermana, por favor. Ahora después de saber que somos miserables, de que no podemos cumplir la ley de Dios, de que no podemos hacer lo que Dios pide en su palabra, sino que el pecado que aborrecemos es lo que resultamos haciendo, dice: ahora pues, porque Él también dijo: ahora doy gracias a Dios por Jesucristo. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si este versículo terminara aquí, sería algo bueno, buenísimo para nosotros. Porque ya estamos en Cristo, entonces no hay ninguna condenación. Puedo hacer lo que yo quiera porque no hay ninguna condenación, porque algunos lo entienden de esa manera. Pero no, sigue. Los que no, para quienes no hay ninguna condenación. Los que no andan en la carne. ¿Qué hay en la carne? Pecado. Sino conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu,
hermano, no hay ninguna condenación porque no pecamos. En esta reunión, si usted vino en su espíritu, usted no pecó. Pero no solamente debe ser esta reunión, sino que donde quiera, al salir, en la calle, en la casa, todos los días de la semana, tenemos que andar en el espíritu, entonces dejamos de pecar. Pero ¿sabe qué? Nosotros no hemos aprendido a andar en el espíritu. Aunque Dios ya hizo todo, ya arregló todo, nada más para que nosotros caminemos ahí, nosotros todavía caminamos en nuestro viejo hombre, en nuestra carne. ¿Sí o no? Y les he puesto evidencia, ¿no? Cuando vas manejando y te dicen, quítate, estorbo, porque vas despacito o no le das. ¿Y qué hace tu carne? Como que algo que está hirviendo, ¿no? Estás en la cola del supermercado para pagar y llega alguien y se adelanta, pasa delante de ti. Si estás en tu carne hierve. Ya no sigo porque ya estoy enojado. ¿Se dan cuenta? Pero si estás en el espíritu, ¿ya? Si estás ahí te dicen burro, ¿qué me dijiste? Burro. Ah, sí. Como aquel, ¿no? Con chavo. Ah, sí. Ah, sí. Pero si estás en tu carne, ¿sí o no? Por eso necesitamos, Dios quiere que nosotros andemos en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? No es de que andes volando ahí, no. Mira, porque vamos a llevar al versículo 6. Bueno, les digo el versículo 6 de ahí de Romanos 8, cómo es andar en el espíritu. Nosotros que somos cristianos tenemos ese privilegio. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay otra versión que nos gusta que dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Si usted es una persona que se mete a orar, que se mete a leer la Biblia, pero no usando legítimamente, ¿ok? No para tratar de guardarla. Si usted hace eso, entonces usted anda en el espíritu. Es más, en esta reunión estamos en el espíritu. Si usted está cantando, si usted está adorando, usted viene a la reunión, predica la palabra, usted está en el espíritu. Está usted cocinando, cante alabanzas, hable con Dios. Oh Señor Jesús, gracias porque tú me redimiste, Señor. Gracias porque tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, si hacemos todo eso todo el tiempo, hermano, andamos en el espíritu. Lo que pasa es que nos salimos. En tu trabajo puedes andar en tu espíritu. Te dice el patrón, ahora te toca hacer esto. No al patrón, sino dice, no, sé tú mi gracia. Porque no, ¿qué no dice la Biblia? Que es cuando estés trabajando para un patrón terrenal, hazlo como si fuera para Dios y no para los hombres. ¿Sí o no? O sea, ¿se puede andar en el espíritu todo el tiempo? Claro que sí. Claro que sí. Tristeza, bueno, no tristeza sino risa, porque el único momento cuando dejamos un poquito el espíritu es cuando la pareja tiene intimidad. Es que no, así dice, ¿no? No os neguéis el uno al otro, y si van a orar, dice, entonces sepárense, pues ya después vuelvan a juntar. ¿Se dan cuenta que dice? O sea que Dios tiene, porque entonces se dan cuenta, o sea, porque aún en eso vamos a la carne, pero hermano, Dios tiene todo, porque para Dios eso es, porque cuando se hace correctamente todo eso, es Dios el que, o sea, Dios es glorificado. ¿Me explico? Amén. Por eso decimos que los hijos son una bendición de Dios. ¿Sí o no? Entonces, hermano, no hay momento en que podemos, o sea, ¿por qué si dejamos de estar en el espíritu automáticamente en la carne? En la carne. ¿Y qué hay en la carne? Muerte. ¿Y qué hay? ¿Qué trae? ¿Cuál es la consecuencia de andar en la carne? Condenación. Dios nos va a castigar. Amén. Por eso, hermano, Dios nos ha dado, fíjense lo que Él ha hecho, porque termino con esto, 4 leyes.
La ley escrita es la Biblia, nos la dio. La ley de mi mente está en nuestra alma, pero la ley del pecado no está en nuestra carne. Fíjese, y ahí solamente con esas tres leyes somos miserables. Pero gracias a Dios, porque el Romanos 8:2 dice, Romanos 8:2, porque, vamos a regresar a porque la ley, porque es la cuarta ley, pues, no es la cuarta transformación, es la cuarta ley. Porque la ley lea conmigo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Se acuerdan que él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora, ¿qué tenemos que decir? La ley del Espíritu nos libra. Porque la ley, ¿y ahora dónde está esa ley? ¿Dónde creen ustedes que está? ¿Ah? ¿Dónde creen ustedes que está? Porque la ley escrita, la Biblia, está fuera de nosotros. No. ¿Dónde está la ley de mi mente? La ley del bien, en el alma, de tu alma. ¿Y la ley del pecado? En tu carne. ¿Y la ley del Espíritu de vida? Vamos a tener que enseñar otra vez la salvación completa. En tu espíritu. El hombre es un ser tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. En tu cuerpo mora una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. En tu alma, que son tus sentimientos, ahí está la mente, ahí mora el bien. Pero no puedes hacerlo. Pero gracias a Dios que ahora que somos cristianos, hemos nacido de nuevo. En nuestro espíritu que estaba muerto ha sido avivado, Dios le dio vida, y en ese espíritu viene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso, como cristianos, tenemos ese privilegio o esa oportunidad de ahora andar en nuestro espíritu. Y cuando andamos en nuestro espíritu, esta ley del Espíritu es más poderosa que las otras leyes. Y esa ley que hace, te libra del pecado, de la ley del pecado. Por eso podemos llegar. ¿Se acuerdan que la otra vez les he dicho que la única manera de dejar de pecar es cuando nos morimos físicamente? Pero Dios no quiere que te mueras físicamente. Dios no quiere que hasta que te mueres físicamente dejes de pecar. Ahora en vida se puede. En vida se puede. Por eso Él dice que nos ha dado su gracia, para que podamos nosotros reinar sobre el pecado. Amén. Entonces, hermano, fíjense lo que pasó con nosotros. Nosotros somos de 3 partes, ¿no? Ya terminamos. ¿Por qué? Si dije que iba a predicar 25 minutos. ¿Ya pasaron los 25? Bueno, termino pues. Yo sentí que fueron 25. ¿Verdad? ¿O alguien sintió que fuera? ¿Cuánto ya llevo predicando? Ya 1 hora, ¿verdad? Bueno, lo dejamos ahí. Pero recuerden eso, las 4 leyes. ¿Dónde está la ley del Espíritu de vida? En tu espíritu. Diga, en mi espíritu. ¿Dónde está la ley del Espíritu de vida? Si usted ha creído en Jesús, si usted lo ha recibido, porque dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ahí está. Entonces ya no podemos decir, es que yo así soy, hermano. Que me quieran así como soy. Es que yo así soy. A ti así te tiene el diablo. Que Dios no quiere que sigas así. Él quiere que tú seas alguien que le agrade. Porque más adelante vamos a ver que los que andan en la carne no agradan a Dios. ¿Quiénes sí agradan a Dios? Los que andan conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es que Cristo sea el que vive en nosotros. Todo tu viejo hombre, tu pecado, allá en la cruz clavado. Por eso nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Amén. Bueno, ahí lo dejamos. Y el próximo miércoles continuamos, porque apenas estamos entrando en Romanos 8. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. En este día, Señor, te damos gracias porque nos muestras, Señor, cómo es tu salvación. Nos has dado, Señor, una 4ª ley, y esa ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado.
Ahora es posible, Señor, agradarte, pero no por nosotros, no por nuestro viejo hombre, no por nuestro ser natural, sino que es por el Cristo que mora en nosotros, por la vida que mora en nosotros, por el Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que ya no caminemos en nuestra carne y en nuestro viejo hombre, sino a andar, a caminar en el Espíritu todo el tiempo, a tornarnos en el Espíritu, ya sea que estemos en la casa, vamos en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que andemos, que caminemos en el Espíritu. Oh Señor, gracias Padre, porque tú nos has salvado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén.